Muchas gracias por la invitación y la presentación, y es un gusto estar participando del Congreso Nacional Compartir y estar aquí a la distancia desde Argentina. Estamos todos aprendiendo también de esta pandemia, de conectarnos de nuevas maneras, y la virtualización nos acerca también. Y quiero hacer una presentación pensando el cambio educativo, el cambio en nuestras escuelas en un contexto muy difícil y en un contexto de excepción, ¿no? Y así les comparto la presentación que voy a hacer, que me gusta llamar la pedagogía de la excepción. Acabo de publicar un texto pensando en la pandemia y en cómo reubicarnos en el mundo de la educación en este contexto que no tiene antecedentes, que no tiene biblioteca, que no tiene eh, la previsión que querríamos y que nos obliga a actuar en la incertidumbre y a adaptarnos, ¿no?, a este contexto que llamamos pedagogía de la excepción en medio de la pandemia, sin la presencialidad de nuestras escuelas, y también viviendo una paradoja, ¿no? Una paradoja que nos marca, que es la necesidad de hacer cambios y adaptaciones en medio de la parálisis, ¿no? La parálisis de un tiempo de mucha angustia, de temores, de incertidumbre, y al mismo tiempo la necesidad de transformarnos, de repensarnos, de reflexionar cómo hacer una nueva forma de educación en la virtualidad y en un contexto en el cual tenemos el distanciamiento y las medidas de cuidado de la salud, y tratar de reimaginar la educación. Y quiero proponerles algunos caminos para ese desafío del presente, pero que también nos sirvan para el futuro, para el día después de la pandemia, para que toda esa inversión y ese esfuerzo también valga la pena por lo que vamos a construir después y no solamente por la necesidad del presente. Y en ese sentido les voy a proponer algunos pasos hacia el cambio educativo en medio de la pandemia y tratar de sacar reflexiones de cada uno de esos pasos. El primero de ellos es el movimiento de humanizar el distanciamiento, de humanizar un contexto tan difícil como el que vivimos. Nuestros alumnos, también sus familias y nosotros mismos y nuestra comunidad de docentes necesitamos unas dosis extra de humanidad, porque estamos viviendo el distanciamiento y estamos viviendo muchas angustias y dificultades, y necesitamos humanizar más aún la educación. Y creo que una de las misiones fundamentales que tiene la educación hoy, más que en otros tiempos, es su actuación como fábrica de sentidos. La escuela es una fábrica de sentidos, es un lugar que construye realidad, construye representaciones sobre la realidad. Nos permite llenar de narrativas, de ideas, de relatos, de imágenes el mundo. Cuando habitamos la escuela estamos representando el mundo, estamos dándole forma en nuestra interacción entre las personas, en nuestra socialización, en lo que estudiamos, en cómo vivimos el aprendizaje. Y creo que ante un tiempo que nos ha modificado por completo, que nos amenaza, que no sabemos cómo va a ser la salida, que no sabemos qué nos va a pasar, me parece que la escuela, ante sus alumnos, antes que nada, tiene que crear narrativas que llenen de sentido ese presente, que le permitan construir a los alumnos algún tipo de imaginario sobre lo que están viviendo, que puedan expresar sus temores, que puedan crear narrativas que les permitan construir un mañana, que les permitan construir fuerzas, que les permitan construir un espacio en lo común, que se puedan sentir reflejados, que se puedan sentir entendidos. Y me parece que esa arquitectura de sentido es hoy fundamental, más que nunca antes, porque no hemos vivido una situación tan excepcional que nos atraviesa a todos, ¿no? Y al mismo tiempo creo que eso implica una fuerza extra, una fuerza psicológica de tratar de ser un poco más empáticos, cordiales y sensibles al otro, ¿no? Porque todos estamos un poco más tensos, un poco más, bueno, apurados, estamos atravesados por un montón de situaciones y tenemos que darle desde la escuela una contención a esa vivencia personal y social en la cual podamos tenerle un poco más de paciencia al otro, a nuestros colegas, y dar espacio a que
uno pueda equivocarse o que, bueno, y a reírnos conjuntamente y a crear un espacio en el cual reemplazamos los dolores con mayores dosis de humanidad. Eso también para cuando volvamos a las escuelas, porque probablemente cuando se vuelva con distanciamiento, con las máscaras, sin poder acercarnos. Esto va a ser otro desafío y también va a requerir que reemplacemos esa falta de contacto humano por nuevas dosis de humanidad, por nuevas conversaciones, por nuevos juegos, por nuevos espacios en los cuales podamos interactuar sin arriesgarnos al contagio. Y todo eso va a implicar mayores dosis de paciencia y también una adaptación psicológica que todos tenemos que hacer y todos tenemos que también impulsar colectivamente, ¿no? El segundo movimiento tiene que ver ya con un aspecto de la pedagogía, que vamos a ver un poco más en la didáctica, pero que es la pedagogía del hogar, ¿no? Y cómo trabajar con las familias. Creo que la pandemia nos ha obligado, como nunca antes, a familiarizar el aprendizaje, a llevar al contexto del hogar lo que sucedía en la escuela. Y eso obviamente ha visto mucho más presentes las desigualdades que existen, pero también la importancia que tiene el hogar en la educación de nuestros alumnos. Y eso implica también generar nuevas estrategias. Estas estrategias creo que nos van a servir para el futuro también, no solamente para el presente. Yo recomiendo en particular 3 aspectos de cómo trabajar con los hogares en esta situación de virtualización forzada de la escuela, que son, en primer lugar, tratar de generar una especie de guión paralelo que va hacia el hogar y hacia el alumno, y que tenga esos dos públicos que están interactuando con el contenido, con el aprendizaje, que estén entendiendo el trayecto, ¿no? Entonces, enviarles un mensaje a las familias donde lo primero que hay que decirles es cuál es su rol en el proceso de aprendizaje, en esa actividad, en esa secuencia de actividades, según áreas, según edades, obviamente, y que sepa la familia qué tiene que hacer, si tiene que ayudar a sus hijos, si tiene que acercarse luego de que hicieron la actividad, si tiene que corregir, si tiene que alejarse por completo, no participar, si tiene que propiciar algún espacio de intercambio con la escuela, es decir, que sepa cuál es su rol, porque esto es nuevo, ¿no? Escolarizar desde el hogar. En segundo lugar, que entienda para qué está aprendiendo eso que está aprendiendo su hijo o su hija, ¿no? Que haya una mayor dosis de sentido en la comunicación de las actividades, que no sea simplemente tienen que hacer esto, sino que haya un mensaje más explícito de para qué lo están haciendo. Porque nosotros en las escuelas necesitamos construirle una narrativa de sentido al aprendizaje. Y es mucho más fácil cuando además involucramos a la familia, mucho más en esta situación. Decirles cómo pueden aplicar lo que aprendieron, cómo pueden conversar sobre eso que aprendieron, cómo pueden crear algún juego, alguna dinámica familiar. Y eso hace que el alumno pueda vivir ese aprendizaje, ese contenido, esa secuencia, de una manera, primero, más disfrutable, que pueda compartirla en su entorno familiar y que además pueda entender para qué sirve, para qué aprende eso que está aprendiendo. Y la tercera indicación es tratar de fortalecer desde las familias estrategias de autoaprendizaje, estrategias de aprendizaje autónomo para los alumnos, desde las familias y también para los alumnos, obviamente. Creo que tenemos que trabajar mucho más que antes, que ya era muy importante, y va a ser muy importante aprender a hacerlo bien para el futuro, a formar la capacidad de aprender a aprender en nuestros estudiantes. Ahora que tienen más horas solos y están más lejos de la escuela y que sus docentes no pueden estar tan cerca y darles retroalimentación, tenemos que fortalecer su autonomía, sus capacidades metacognitivas, su reflexión sobre lo que hacen, algunos consejos muy prácticos sobre cómo ubicar el espacio de trabajo, cómo ordenarse, qué hacer con los dispositivos, cómo evitar la dispersión, la distracción, cómo generar buenos hábitos de aprendizaje, cómo trabajar en grupo, bueno, todas cuestiones que van a fomentar la capacidad de apropiación que tienen que tener los alumnos con el contenido y al mismo tiempo un trayecto mucho más profundo y más largo de capacidad de aprendizaje autónomo a lo largo de la vida.
Y me parece que hay que pensar ya claramente que la escuela no termina en sus paredes y que se expande en los hogares, se expande en la cultura y se expande en la mente de sus alumnos, en lo que viven sus alumnos. Con lo cual, creo que un entorno mucho más amplio del espacio de aprendizaje y del tiempo de aprendizaje nos va a permitir pensar la escuela del mañana de otra manera también. El tercer movimiento, al que quiero dedicarle un poquito más de espacio, es el de la didáctica de la excepción, es decir, las posibilidades de reformular la enseñanza en un contexto de distanciamiento, de virtualización, y cómo podemos hacer que valga la pena ese espacio que tienen los alumnos de conexión con las escuelas, con sus docentes y con el aprendizaje. Y creo que aquí el propósito central, continuando lo que mencionaba antes, es potenciar el sentido del aprendizaje, potenciar ahora más que nunca, y este es el mensaje central de la pedagogía de la excepción, el disfrute, el deseo, el sentido de lo que hacemos cuando aprendemos, porque, bueno, desde siempre hubo una competencia entre la obligación y el sentido, la obligación y el disfrute de aprender. La escuela muchas veces se transformó en un ámbito de obligaciones, donde de alguna manera hicimos equivalente a aprender a hacer algo forzado, obligado, y porque lo dice una autoridad externa, y hemos muchas veces discutido en diversas propuestas didácticas de muchos autores cómo fomentar la autonomía, el disfrute, las posibilidades de caminos más personalizados de aprendizaje, y ahora creo que en la situación de pandemia debemos ir más lejos. Primero que nada, porque en un momento de tanta dificultad y tanto dolor, la escuela debería generar más espacios de disfrute, porque tenemos que combatir lo que nos pasa y las angustias del presente con mayores espacios para poder sentir que nos podemos alejar de tanta realidad abrumadora y penetrar en el aprendizaje y que sea un lugar placentero. Y eso implica también pensar en las pedagogías exploratorias, las pedagogías que buscan el sentido en el acto de aprender. Y para eso hay muchas recomendaciones, muchas propuestas que ya tenemos circulando en las escuelas desde hace años y muchos autores que han teorizado sobre ellas, que tienen que ver con el desarrollo de juegos, de preguntas, de desafíos, de debates, el trabajo basado en el descubrimiento, el uso de relatos, trabajar sobre producciones, que los alumnos puedan sentir que lo que hacen lo van a poder materializar, lo van a poder ver, van a encontrar la finalidad de ese trabajo que están haciendo, porque eso favorece la apropiación del sentido de lo que hacen, cuando saben para qué lo hacen, y fortalecer mucho el trabajo por proyectos. Es algo que se venía debatiendo desde hace muchos años y que me parece que la pandemia es una gran oportunidad para ir en esa dirección. Trabajar con proyectos quiere decir integrar contenidos, integrar incluso entre disciplinas o áreas de aprendizaje, darle continuidad. Hay que combatir la lógica de la secuencia corta, de la actividad suelta, que llena el momento, pero que no le da sentido a lo que hace el alumno. Hay que crear una narrativa, encadenar acciones, que vea uno la producción, la evolución y que vaya apropiándose de ese proceso. Y para eso el trabajo por proyectos, el trabajo que tiene algún sentido de impacto en mi propia vida, en mi familia, en mi comunidad, que tiene un desarrollo que se puede hacer en equipo, que tiene distintas etapas y que van involucrándome. Me parece que es una forma muy clara de ir integrando contenidos, de trabajar con las dificultades de la distancia, de la virtualidad, pero que al mismo tiempo pueden crear algo nuevo, ¿no? Y este libro que aquí pueden ver en la presentación, que se llama 50 innovaciones educativas, está lleno de ese tipo de propuestas que son muy prácticas. Este es un libro que se puede descargar gratuito, que son muy prácticas, que tienen
muchos antecedentes de haber sido trabajadas en escuelas, no son propuestas teóricas y que al mismo tiempo son como lo llamamos caballos de Troya, ¿no? Porque detrás de una actividad muy práctica, de un protocolo, de una rutina, hay algo más profundo que transforma la forma de aprender, transforma el aprendizaje, la motivación por el aprendizaje. Bueno, ahí tienen muchas ideas para seguir estas pistas de la pedagogía centrada en la experiencia del alumno. Y esto implica también pensar en los alumnos como destinatarios individuales del aprendizaje, no solamente el grupo clase o la generalidad de las propuestas para todos, sino también favorecer, aprovechando también esta situación tan excepcional en la cual todos estamos un poco más solos, favorecer trayectos más personalizados, donde los alumnos tengan más posibilidades de optar, pensar mucho más en el trayecto que vive cada alumno, lo que puede hacer, también con desigualdades en su conectividad, en su familia, en los tiempos que tiene, y tratar de ir un poco más detrás de esa motivación intrínseca, del deseo que tiene cada alumno de elegir su propia historieta, o de elegir un material u otro, o de hacer un video, o de escribir, es decir, dar más opciones. Todo esto, desde ya, tiene riesgos, porque querríamos tener mucho más espacio para apoyar a nuestros alumnos y estamos viviendo las dificultades y las limitaciones del distanciamiento. Pero creo que la manera en la cual podemos sortear esa excepcionalidad es dando más llegada directa al aprendizaje por motivación intrínseca que por motivación extrínseca. Y vamos a perder seguramente contenidos, vamos a tener que reducir y priorizar contenidos, pero a cambio quizás ganemos más motivación por seguir aprendiendo si logramos más disfrute y logramos más sentido en lo que enseñamos. Y esto también nos lleva al desafío de pensar la docencia, ahora más que nunca, como una actividad de diseño, ¿no? El diseño didáctico, las 2D. Creo que los docentes siempre tendríamos que pensar de esta manera, muchas veces lo hacemos, pero ahora tenemos que hacerlo más explícito, que es pensar cómo diseñamos situaciones de aprendizaje, experiencias de aprendizaje. A mí me gusta decir que los docentes somos diseñadores de experiencias de aprendizaje. Así como los que diseñan videojuegos diseñan experiencias de juego, nosotros diseñamos experiencias de aprendizaje. Y me gusta hacer la metáfora con los diseñadores de videojuegos. Aquí en esta filmina pueden ver justamente cómo un diseñador de videojuegos piensa las actividades que va a hacer el jugador, muchas veces los niños y jóvenes que juegan los videojuegos, cómo pensar nosotros las actividades que van a hacer en nuestras propuestas de enseñanza. Cómo pensar, como lo hacen los videojuegos, su trayectoria, qué les va a pasar primero, qué va a venir después, cómo lograr que el desafío sea suficientemente alto, pero que puedan hacerlo y que después pasen a otro nivel y que les guste pasar a otro nivel y que tengan esa dosis de dopamina que cuando logran un nivel quieren seguir jugando y no quieren parar y hasta se convierten en adictos a los videojuegos porque la experiencia narrativa, sensorial y las motivaciones que se les van poniendo están a su alcance, pero son desafiantes y quieren seguir haciéndolas hasta que se compromete por completo, ¿no? Esta experiencia del videojuego, que a veces, muchas veces nos pone en amenaza porque se van allí a los videojuegos y se escapan del aprendizaje, es de alguna manera inspiradora para pensar nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Cómo lograr que lo que nosotros diseñamos tenga sentido, ¿no? Que sepamos cuándo va a estar la dificultad, si va a haber algo que no van a entender, ¿no? Imagínense un videojuego donde hay una parte que nadie la puede resolver y no puede pasar al siguiente nivel. No funcionaría, ¿no? Nadie lo jugaría. Bueno, cuando a veces pensamos nuestras actividades didácticas, tenemos que saber en qué momento va a haber una dificultad, si esa dificultad la van a poder sortear todos, en qué momento va a haber dosis de placer para que sigan haciendo las actividades que vienen, qué niveles van a pasar, cómo se van a motivar a hacer lo que tienen que hacer. Es decir, pensar la experiencia del usuario de nuestros contenidos y propuestas didácticas. Y todo esto, si me permiten sintetizarlo, lo pueden hacer en una especie de rúbrica de la planificación didáctica.
¿no? Y esta es una que yo armé con colegas y usamos mucho con las escuelas, y si les puede servir también a ustedes o adaptarla como les parezca. Tiene distintas categorías y las rúbricas lo que permiten es darle mucha visibilidad a los objetivos que nos proponemos, porque muchas de las cosas que yo estuve mencionando hasta aquí a veces pueden parecer muy ambiciosas, muy lejanas, muy abstractas. Entonces darle visibilidad nos permite saber si estamos lográndolas, ¿no? Y yo puse allí primero, bueno, una categoría vinculada a los núcleos curriculares, cómo se prioriza el currículum, porque tenemos que priorizar y tenemos que hacerlo bien. El recorrido, la continuidad, cuáles son los hilos, las narrativas entre una actividad y otra, entre una clase y la otra, entre un docente y otro, cómo se conectan las cosas. Cuanto más conectadas, mejor para el alumno. ¿Cuál es el rol de las familias, si participan o no? ¿Cuál es el entorno en el cual aprende el alumno? ¿Cuál es la motivación? Si tiene sentido lo que están haciendo, si se pueden apropiar, disfrutarlo, ¿no? ¿Cuál es la transferencia? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Cómo pueden aplicar lo que aprendieron a situaciones nuevas que no están presentes en esa actividad y que van a estar presentes en la vida? Y cómo trabajan con pares, cómo se trabaja la socialización en el aprendizaje. Bueno, estas son algunas posibles rúbricas de los diseñadores didácticos, ¿no? Cómo diseñar experiencias y poder testear si mi experiencia cumple con todas estas categorías u otras que ustedes puedan imaginar. Y por último, quiero presentar un cuarto movimiento que está vinculado con la conducción de las escuelas, con el rol institucional de los equipos directivos, de gestión, y que es un enorme desafío volver a crear la escuela en la nube, a la distancia, con todos en sus hogares, y eso implica tener claridad, liderazgo, visión y poder unir a las partes detrás de esa visión. Es decir, generar una narrativa del cambio, generar espacios de participación para que todos puedan sentir que están en un diálogo por la reconstrucción de la institución, aprovechar aspectos de la cultura escolar que ya existen, porque todas las escuelas tienen su propia cultura, pero también pensar cuáles hay que modificar o replantear. Y bueno, algo que venimos haciendo todos desde hace un año y que tenemos que aprovechar y poder darle cierta dirección, que es el aprendizaje entre pares, ¿no? Creo que nunca antes, como docentes, hemos aprendido tanto como este último año, forzados y muchas veces exhaustos, pero hemos aprendido muchísimo de la virtualidad, del manejo de la tecnología, de nuevas propuestas didácticas, y creo que tenemos que llevarnos eso como una gran mochila de recursos que vamos a tener por siempre, de aquí en adelante. Y por último, un aspecto que me parece central para las escuelas es la importancia de pensarse como una plataforma, ¿no? Ahora que vivimos dentro de plataformas en el sentido de espacios digitales que capturan nuestra atención, en los cuales consumimos, interactuamos, brindamos nuestros datos, o muchas veces también cargamos ahí contenido, ¿no? Plataformas como, por ejemplo, YouTube, en el cual nosotros subimos videos y vemos los videos que suben otros, y esa interacción, ese ecosistema le da vida, le da expansión, se multiplica, y también nos envuelve ahí adentro. La escuela también tiene que tener, en este sentido, una plataforma. Tiene que tener un espacio donde el aprendizaje se puede canalizar. Y bueno, lo vemos claramente cuando una escuela adopta una plataforma, en general uno las compra en el mercado privado, y que tiene que calzar muy bien con la cultura de la escuela, y tiene que ser muy bien aprovechada, tiene que ser bien utilizada. Las plataformas permiten, en primer lugar, reconstruir el sistema de aprendizaje, le dan una continuidad, una actividad que el docente puede ver todos los alumnos si entregaron o no, en qué momento, puede corregir y sintetizar su trabajo, no desgastarse tanto, sabiendo qué corrigió, pudiendo hacer una devolución más rápida, y al mismo tiempo a la escuela le permite supervisar si todos sus docentes están subiendo sus actividades, intercambiar entre ellos aprendizajes, comunicarse con las familias. Es decir, esta idea de plataforma no solamente como algo práctico, sino como una experiencia
de aprendizaje institucional, de cuál es el rol de la familia, cuándo me comunico con los alumnos, con qué frecuencia, cómo hago mis actividades de evaluación, cómo aprovecho para generar una evaluación más formativa, con más feedback, y no tanto una evaluación al final, sumativa, que sirve muy poco para el aprendizaje. Es decir, tratar de pensar cómo mi plataforma refleja mis principios educativos y mis ideas de cambio hacia dónde quiero ir. Parece que eso es una gran oportunidad que han tenido que forzadamente adaptar la mayoría de las escuelas y que pueden aprovechar para repensarse a sí mismas. Todo esto, en definitiva, y con esto voy a cerrar, es una gran inversión, ¿no? Vivimos un tiempo muy difícil, en el cual todos estamos muy cansados y llenos de actividad, porque tenemos que duplicar muchas cosas que antes estaban más simples, o volver a hacer de cero, pero como tal es un tiempo de inversión, un tiempo en el cual estamos aprendiendo, un tiempo en el cual seguramente el día de mañana vamos a poder hacer muchas más cosas de las que sabíamos hacer, y es un tiempo en el cual tenemos que aprovechar para también reflexionar, ¿no? No quedarnos atrapados por el día a día, generar pequeños espacios, quizás en algún momento una jornada, pero que podamos sacar lecciones más profundas, no traducir lo que veníamos haciendo de manera automática, sino hacer algún ejercicio en el cual ya en esta instancia, después de que pasó un año de la pandemia, podemos aprender mucho de lo que funcionó y lo que no, y hacer algo así como esta especie de torta de situaciones institucionales, ¿no? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? ¿Qué hay que dejar de hacer? ¿Qué hay que hacer más de, menos de? ¿Y qué hay que empezar a hacer de cero? Una simple hoja de ruta que sirva para que este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir nos deje, en cierto sentido, más fuertes, más resilientes y con más recursos para hacer la educación del futuro. Muchas gracias. Me gustaría abrir a las preguntas del público. Estamos recibiendo aquí en la pantalla, así que yo voy a leer las preguntas y voy a contestarlas todas las que pueda y estén a mi alcance. Así que vamos con la primera, que dice así: ¿cómo lograr que el aprendizaje virtual sea efectivo en los niveles más pequeños como preescolar o los primeros años de primaria? Bueno, esta es una pregunta que nos hacen mucho a todos los que estamos trabajando en educación y en estos temas, y es obviamente el nivel más difícil, el nivel preescolar, infantil, es donde más sufrimos la distancia. Y creo que la respuesta más importante en ese sentido es que hay que trabajar mucho con las familias. Siempre hay que hacerlo, pero ahora más que nunca, y seguramente también de eso vamos a extraer muchas lecciones para el futuro. Quizás más valioso que dedicar mucho tiempo a actividades virtuales, por ejemplo por Zoom o por otras plataformas con los niños y niñas más pequeños, que en parte hay que hacerlo y puede servir y hay que encontrar las dinámicas adecuadas, hay que aprovechar a trabajar mucho con las familias, en formar buenos hábitos familiares, porque quienes están todo el día con sus hijos o con los menores son las familias, el entorno directo, y que puedan aprender primero, principios básicos de desarrollo infantil, de desarrollo cognitivo, la importancia de la conversación, de desarrollar buenos hábitos. Nada tiene más impacto en un niño o niña pequeño que una conversación con sentido, dirigida directamente hacia él o ella, que pueda hablar, expresarse, mantenerle la vista directa. Eso acrecienta el número de palabras, porque las palabras se producen en el sentido de la conversación. Entonces, favorecer rutinas en las cuales, bueno, favorecer mucho el afecto, el cuidado, la protección de la infancia, y hábitos saludables de leer cuentos, de hacer juegos, de buenas rutinas que pueden hacerse en poco tiempo, porque no se trata de que todo el tiempo del hogar entonces tienen que estar con los niños porque no pueden trabajar las familias, sino de ser eficientes también. A veces son rutinas de 10 minutos que permiten generar un buen hábito cognitivo, de desarrollo cognitivo, y que las escuelas hoy no pueden hacer o lo pueden hacer muy limitadas. Con lo cual creo que es un tiempo para aprovechar a formar a las familias en buenos hábitos
y practicables en el hogar y que se pueden monitorear y hacer como una especie de observatorio donde cada uno cuenta su experiencia, reflexiona, después reflexionar con los alumnos, es decir, crear un ecosistema más claro de lo que hace la familia, lo que hace el niño o la niña y cómo vuelve eso con la escuela. Es otra interacción, me parece, difícil, porque la distancia lo hace todo difícil, pero que también nos puede dejar muchas lecciones. Sigo con la siguiente pregunta, que dice así: ¿cómo podemos desarrollar espacios de disfrute en un momento en el que la mayoría de los alumnos trabajan la mayor parte del tiempo solos frente a una computadora? Bueno, me parece que hay muchas estrategias. Desde ya no hay una respuesta simple ni única a esa pregunta. Me parece que tenemos que lograr siempre buenas combinaciones, que no todo dependa de la pantalla, porque la pantalla a veces es abrumadora, es cansadora, y tenemos que sacarlos también de ahí, y tenemos que pensar actividades didácticas que salgan de las pantallas, que utilicen también otros recursos, obviamente el libro, el texto impreso. Me parece que también es un momento para volver al juego, ¿no? En la casa, y desde ya aprovechar lo que sí nos dan las pantallas, que es una conexión al mundo. Quienes tienen internet, entiendo que la mayoría de sus escuelas lo tienen, en sus hogares, tienen una ventana a múltiples posibilidades de aprendizaje. Y yo creo que las escuelas hoy, bueno, obligadas, pero también como lección para el futuro, y esta es una gran oportunidad, tienen que hacer un trabajo de curaduría de las opciones, plataformas, recursos, videos que existen online. Yo esto lo venía diciendo mucho antes de la pandemia y ahora más todavía, ¿no? Que es el trabajo de los docentes individuales hasta cierto punto, porque no pueden hacer todo, pero de la escuela también, que es tener un espacio, a veces incluso contratar una persona, un equipo con unas horas de dedicación, que pueda hacer un trabajo de curaduría, de qué plataformas hay, de qué recursos. Yo pienso en un ejemplo bien concreto: profesores y profesoras de inglés, por ejemplo, que tenemos en muchas de nuestras escuelas. Bueno, en esta situación de pandemia, de distancia de la escuela, deberían conocer muy bien qué recursos hay disponibles, cuáles son las plataformas, para empezar, gratuitas, que hay varias, que nos pueden ayudar a potenciar el aprendizaje. Yo lo he hecho con mis hijas. Cuando me tocaba la clase de inglés, también traté de aprovechar a ver qué plataforma podía servirles para que, jugando, usando el tiempo libre que tienen, que ahora tienen bastante tiempo, pueden interactuar en el idioma extranjero, en el inglés en este caso. Y eso implica una curaduría, es saber cuáles funcionan mejor, cuáles son gratuitas, cuáles se adecúan más a nuestra propuesta en la escuela. Entonces me parece que ahí nos quedamos muy cortos si solamente nosotros ofrecemos algo. Tenemos que saber cuál es el universo en el cual conviven nuestros estudiantes para tratar de apropiar su tiempo con buenas propuestas, que no sea solamente su elección, lo que hacen fuera de la propuesta de la escuela, que la escuela les dé consejos. Bueno, además de mi clase de inglés, acá les paso 3 plataformas, les comento cuáles son, qué tienen, qué no tienen, y les recomiendo que vayan a ellas para seguir aprendiendo inglés, ¿no? Como una forma de seguir la propuesta educativa. Bueno, esos son algunos de los recursos, entre muchos otros que se pueden pensar, para no sobrepasarse con las pantallas y para también aprovecharlas. Vamos a la siguiente pregunta. La tercera es: ¿cómo fomentar el aprendizaje autónomo y darle continuidad en una educación presencial o híbrida? Bueno, hay también mucha literatura sobre la autonomía en el aprendizaje. Creo que esto se puede hacer, por un lado, en cada área, cada materia, cada docente puede propiciarlo con sus propuestas, cuando genera sobre todo reflexión sobre el propio aprendizaje. Lo vemos, no sé, por ejemplo, en matemática, cuando los alumnos tienen que contar cómo hicieron lo que hicieron, qué proceso cognitivo desarrollaron para poder hacer la operación matemática que se les requirió. Esa es metarreflexión. Les permite apropiarse de su propio recorrido, reconocer sus errores, entender sus errores. Entonces creo que se puede hacer en todas las áreas de aprendizaje, pero al mismo tiempo el aprendizaje autónomo requiere ciertas recomendaciones, guías,
consejos que son más universales y que a veces ningún docente hace, porque o lo hace de casualidad, ¿no? Y que es bueno que la escuela lo haga de manera muy explícita, muy dirigida, probablemente dando un taller de 2 clases, de 2 horas o lo que sea, porque no son tantas las cosas que hay que enseñar, pero sí que queden bien instaladas, que se trabajen bien y que tienen que ver con lo que hemos aprendido en toda la literatura y toda la investigación sobre el aprender a aprender, ¿no? Buenos consejos sobre, bueno, cómo se estudia, cómo se consolida, el proceso de evocación, la importancia de conversar sobre lo que uno aprendió, que no es solamente leer y repetir la lectura, que es pensar sobre lo que uno lee, contárselo a otro, enseñárselo a otro, y ese proceso de ponerlo en palabras, en representación, es el proceso técnicamente llamado de evocación, es algo que nos va a ayudar para todos los aprendizajes. Y como ese ejemplo de la evocación, hay muchas técnicas y recomendaciones que sería bueno que las escuelas, y obviamente adecuadas a cada edad de los estudiantes, puedan hacer, aprovechando que ahora estamos más forzados al aprendizaje autónomo. Y voy a la cuarta, no sé si tendremos alguna más después, que dice así, cuarta pregunta. Entendiendo que la parte social es muy importante para los estudiantes, ¿qué estrategias nos recomienda para generar el lazo con los compañeros de clase desde la virtualidad? Bueno, muy apropiada pregunta, porque también eso es un desafío. Creo que es muy importante ir generando vínculos, tratar de, bueno, como ya lo veníamos haciendo con las buenas actividades en grupo, ¿no? Que saben muy bien cómo distribuir tareas, cómo generar un espacio para que todos puedan hacer algo. No es yo les mando la actividad del grupo y el grupo decide qué hace y cómo lo organiza, porque muchas veces este tipo de actividades lo que hace es que si hay alguno que tiene más liderazgo, le gusta más lo que está haciendo, hace medio todo y después los demás suman algún granito, ¿no? Esto es por falta de planificación, porque lo que hay que hacer es decirles, bueno, acá hay 4 tareas, estas 4 tareas cada uno tiene que hacerlas, después va a haber un momento en el cual consolidan todo, después va a haber uno que presenta, otro que hace el comentario, es decir, asignar tareas diferenciadas ayuda mucho a que sepan cuál es el rol de cada uno de los estudiantes en ese grupo, fomenta una buena interacción entre ellos, y me parece que tenemos que trabajar mucho, como decía antes, por proyectos, ¿no? Que puedan ir haciendo un proceso, una continuidad, no esa actividad suelta que muchas veces tiene poco sentido, ¿no? Y desde ya que, bueno, con las medidas sanitarias que existen, yo creo que es muy importante tratar de generar espacios de encuentro presencial, donde se permita, si el país lo permite, pero obviamente con todos los mecanismos de seguridad, con la máscara, en espacios al aire libre en lo posible, o bien ventilados, pero generar grupos pequeños, en lo posible estables, porque eso disminuye las posibilidades de contagio, que puedan reunirse, porque ese encuentro, con todos los cuidados de seguridad, les va a dar un espacio de socialización y pueden trabajar en una actividad de la escuela. Entonces me parece que hay que, cuanto más uno lo pueda regular, mejor va a ser, porque eso igual sucede. Entonces, si está más regulado, va a ser más seguro y además lo vamos a canalizar mejor para el aprendizaje de la escuela. Bueno, y voy con la quinta y última pregunta. Entiendo que ya estamos un poco con el límite de tiempos, que es la siguiente. ¿Cuáles serían sus sugerencias para sacar el máximo provecho de una plataforma educativa? Bueno, difícil contestar así en la generalidad. Creo que primero que nada, hay que crear un lugar muy claro, es decir, que sea muy fácil de usar, navegable, muy intuitivo, ¿no? Porque si uno le pone barreras de complejidad, pierde muchos usuarios. Entonces, que sea muy transparente, muy fácil de navegar esa plataforma y que permita trabajar muy bien con los docentes, ¿no? Y es importante que esa plataforma haya sido vista y probada por los docentes de una escuela, porque solo ellos tienen el pulso real del ritmo de enseñanza y de aprendizaje. Y tiene que sentirse adaptable a sus necesidades, que puedan subir su contenido, que pueda ser fácil de maniobrar para ellos y que les permita también ahorrar tiempo, ¿no? Que puedan encontrar todo rápidamente, es decir, que
que también les ahorre el tiempo de corrección, de no tener que entrar muchas veces, que les facilite su trabajo. Y para eso hay que consultarlos, hay que hacer algunas pruebas, piloto, y hay que ponerlos a los docentes como también parte del proceso de decisión. Y obviamente saber que uno está haciendo una inversión, que muchas veces cuesta mucho dinero, que tienen son ambientes muy dinámicos que van cambiando, entonces por ahí lo que hoy parece muy bueno, en 2 años ya no sirve más, o hay otra plataforma mejor, y entonces todo el aprendizaje que uno hizo para esa plataforma, si en 2 años ya no sirve más, hay que empezar de cero. Entonces hay que saber como el costo-beneficio de esa adaptación cultural y del tiempo de duración y de los costos económicos que tienen. Todo eso genera un combo en el cual uno tiene que decidir, y como decía antes, pensando en los principios del aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere tratar de fomentar, ¿no? Cómo lograr que la plataforma se adecúe a mis ideales educativos y que me permita desarrollar mis ideales educativos. Bueno, espero que estos consejos y la respuesta así muy tentativa a sus preguntas, que son muy desafiantes, puedan servir en un tiempo en el cual todos nos hemos visto confrontados con nuestras ideas y prácticas viejas, hemos tenido que repensar, cambiar a la fuerza, y a veces también le estamos encontrando un poco el gusto de ese cambio y estamos aprendiendo que había cosas que se podían hacer de otra manera y que valen la pena. Ojalá en ese sentido encontremos un espacio de confort en tanta dificultad, y les deseo lo mejor, mucha fuerza, cuídense mucho y esperemos que esto pase pronto y podamos volver a una normalidad en la cual todos los aprendizajes se pongan plenamente en funcionamiento en la escuela. Muchas gracias.